indistintamente de el resto de componentes, puedo asignar cualquier sentido, ¿no? Y a cada corriente, como todavía desconozco el valor, le voy a asignar una incógnita. Ahora, en función del sentido que le proporcioné a cada resistencia, voy a marcar el voltaje. Ya sabemos que la polaridad del voltaje en una resistencia siempre debe ser positiva por donde entra la corriente, negativa por donde sale. Entonces, en la resistencia de 6, como entra por la izquierda, voy a tener positivo a la izquierda, negativo a la derecha. ¿Sí? Más menos B1. Positivo a la entrada, negativo a la salida. Del mismo modo, en la resistencia de 8. Positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Y le voy a llamar B2. ¿De acuerdo? Entonces tengo ya las 4 incógnitas. I1 y 2, B1 y B2. Ahora lo que sigue es plantear las 4 ecuaciones. ¿No? De hecho, las primeras ecuaciones que puedo escribir son las que le corresponden a la ley de Ohm. ¿Qué? No. Papá, yo creo que pide azúcar, ¿por qué? Su micrófono, compa. Su micrófono. Cierre su micrófono. Papá, pues entonces, pues si papá pidió azúcar. Ay, papá. Oh. Claro. ¿Ya? Ok, entonces por ley de Ohm ya tengo 2 ecuaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son? En la resistencia de 6, lo que dice la ley de Ohm es que el voltaje, que hemos llamado B1, es igual al producto resistencia por intensidad. Voy a poner sin unidades, 6 y 1. ¿Cierto? O sea, no voy a anotar la unidad, en este caso ohm, porque las corrientes que voy a obtener van a estar en amperes y por lo tanto los voltajes en voltios. ¿Cierto? Entonces no hay inconveniente en obviar las unidades. Entonces, por ley de Ohm, B1 es igual a 6 por I1. En la otra resistencia, del mismo modo, puedo aseverar que B2 es igual a 8 por I2. ¿Sí? Entonces ya tengo 2 ecuaciones. La 1 y la 2. Ahora voy a escribir una tercera ecuación. Para ello voy a hacer uso de las leyes de Kirchhoff, ¿no? Observen que tenemos aquí un nodo. Aquí hay otro nodo. Ya no voy a considerar como nodos aquellas uniones de 2 componentes, ¿sí? Porque ya les decía que si están en serie tienen la misma corriente. Entonces no tomo en cuenta este ni este. ¿Ya? Son nodos, pero no los voy a tomar para escribir ecuaciones. Bueno, o sea, fíjense que la corriente I1 que circula por la resistencia de 6 ohmios es la misma corriente que circula por la fuente de 5. I2 que circula por la resistencia de 8 también pasa por la fuente de 3, ¿no? Entonces no tendría sentido decir que en ese nodo, en este de acá, entra I2 y sale I2, ¿no? No ganaría nada con esa ecuación. ¿Bien?
Entonces me voy a remitir a aquellos nodos que tienen más de 2 ramas. Esos son este nodo 1 y el nodo 2. Les voy a poner nombres. Nodo 1, nodo 2. ¿Bien? Entonces, en esos dos nodos voy a hacer prevalecer la ley de Kirchhoff de corrientes. En el nodo 1, tengo una corriente I1 que entra al nodo, otra corriente I2 que sale del nodo, y una tercera corriente que proviene de la fuente, que también entra al nodo, ¿cierto? Entonces hay 3 corrientes. Voy a dibujar otra vez ese nodo acá. Y voy a marcar solo las corrientes. Y 1 entra, y 2 sale, y la corriente de la fuente, que es 2 amperes, también entra al nodo. Bueno, entonces si digo que las corrientes que entran son positivas, significa que las que salen son negativas. Y ya puedo escribir la ecuación. I1 menos I2, ¿sí? Porque sale del nodo, más 2. No voy a poner la unidad, ¿sí? Es igual a 0, ¿no? Son 3 corrientes, la suma debe ser 0. ¿Estamos bien? Ahora hagamos lo mismo en el nodo 2. En el nodo 2 también tengo 3 corrientes. Nodo 2. Tengo la corriente I2 que entra al nodo, ¿cierto? Fíjense que I2 pasa por la de 8, pasa por la fuente de 3 y llega al nodo 2. Entonces, entra al nodo 2. En cambio, la corriente I1 sale de ese nodo, ¿no? Porque pasa por la resistencia de 6 de izquierda a derecha, por la fuente de 5 de abajo para arriba. Por lo tanto, está circulando en sentido horario. Sale del nodo 2. Y hay una tercera corriente que es la de la fuente. Esa ya está definida como saliendo del nodo. ¿Cierto? Y ahora hago la suma de esas 3 corrientes. Puedo decir positivas las que salen, negativa la que entra, o al revés, da lo mismo, ¿no? Entonces, si digo que son positivas las que salen, tendría saliendo I1, entrando I2, saliendo 2. ¿Sí? Fíjense que estas dos últimas ecuaciones son idénticas, o sea que no aportan en nada. Suficiente sería una de ellas, ¿sí? La otra no la voy a considerar. Entonces ya tengo 3 ecuaciones, me falta una. Para esa que me falta, voy a hacer uso de la ley de voltajes de Kirchhoff.
Ahora, para esta ley debo buscar trayectorias cerradas. ¿Sí? ¿Tengo trayectorias cerradas? Claro que sí. Voy a dibujar aquí sin los componentes la estructura del circuito. ¿Qué trayectorias tengo? Trayectoria cerrada 1, ¿sí? Trayectoria cerrada 2 y trayectoria cerrada 3. 3 trayectorias cerradas. ¿No? Eso me llevaría a escribir 3 ecuaciones, pero solo necesito una, ¿no? Vamos a ver que aquí se produce algo que ya sabemos en matemáticas. Dependencia lineal, ¿sí? La vamos a descubrir acá. Voy a escribir la ecuación de suma de voltajes de la trayectoria 3 primero. Bueno, entonces para escribir la ecuación de suma de voltajes en una trayectoria necesito definir 2 cosas, ¿sí? Un punto de partida, un nodo, y un sentido. Entonces voy a partir del nodo 1. El nodo 1. Y voy a seguir en sentido horario. Bueno, parto del nodo 1, de aquí, en el circuito es este, y me muevo en el sentido horario. O sea, debo seguir la trayectoria hasta volver al nodo 1. En ese movimiento que voy a hacer, voy recolectando los voltajes y los voy a sumar. Entonces, el primer voltaje que encuentro es B2. Pongo el signo positivo porque es el primer signo que encuentro de este. B2. Luego está más 3 voltios, ¿sí? Ya me había puesto de acuerdo en no escribir las unidades, solo pongo el numeral. Me sigo moviendo, paso por el nodo 2 y llego a la fuente de 5. Ahora el signo que encuentro es negativo. Menos 5. Y por último está la resistencia de 6. El voltaje que le hemos asignado tiene signo positivo en el sentido en que nos movemos. ¿Cierto? Y ya llegué al punto de partida. Entonces, esta suma de voltajes que he recolectado en la trayectoria, la ley de Kirchhoff dice que es 0. ¿Bien? Entonces, esto es trayectoria 3. A esta ecuación la voy a llamar 4. Fíjense que las otras 2 trayectorias están dentro de la trayectoria 3. ¿Sí? La trayectoria 3 envuelve a las trayectorias 1 y 2. Esto matemáticamente crea una dependencia lineal. Quiere decir que de las ecuaciones que yo obtenga de las trayectorias 1 y 2, me va a dar la ecuación de la trayectoria 3. Veamos cómo ocurre eso. Decía que lo que debo hacer es sumar voltajes en una trayectoria. Pero aquí me encuentro con que hay una fuente de corriente. En cualquiera de las dos, en la trayectoria 1 o en la 2. Está la fuente de 2 amperes. Como es una fuente independiente,
no está relacionada, no depende de ningún voltaje. Pero existe un voltaje en ella, ¿no? El que no dependa no quiere decir que no exista. Entonces, voy a marcarlo arbitrariamente más menos Bx. No interesa, ¿cierto? Y ahora escribo las ecuaciones de la trayectoria 1 y de la 2. Trayectoria 1. Lo mismo que en el anterior, voy a empezar en el nodo 1 y me muevo en sentido horario. Entonces, primero tengo Bx positivo, luego menos 5, enseguida más B1 y ya llegué al nodo 1. Entonces, esta suma es 0. Si sigo la trayectoria 2, desde el nodo 1, lo primero que tengo es más B2 más 3 y menos Bx, ¿cierto? Ya llegué al nodo 1, la suma es 0. Ahora fíjense que estas dos ecuaciones, las dos últimas, si las sumo, simplemente sumando esas dos ecuaciones, obtengo la ecuación 4, ¿no? Porque más Bx con menos Bx se cancelan. Me queda más B2, más 3, menos 5 y más B1. ¿De acuerdo? Bx se cancela con Bx. Uno es positivo, el otro es negativo. Luego tengo B2, es único, positivo. Enseguida más 3. Luego menos 5. Y por último más B1. ¿No? Entonces la suma de estas dos ecuaciones, las llamaremos 5 y 6. 5 más 6 es igual a 4. ¿Cierto? La suma de las ecuaciones 5 y 6 me devuelve la ecuación 4. Por lo tanto, son linealmente dependientes. Y serían redundantes en el conjunto de ecuaciones. Linealmente dependientes. ¿No? Eso seguramente lo han visto en álgebra, ¿no? Entonces, no necesitamos de las ecuaciones 5 y 6. Y con la ecuación 4 completamos el conjunto de ecuaciones que forman nuestro modelo matemático. Al haber dos resistencias, son 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Bien, resolviéndolas, habríamos encontrado la solución completa. Apenas tengo unos minutitos, así que lo voy a hacer bien rápido. Volveré a escribir las ecuaciones. La ecuación 1. ¿Dónde está la ecuación 1? Ya la perdí. Aquí está. La ecuación 1 dice B1. B1 es igual a 6 y 1. B2, 8 y 2. Luego dice I1 menos I2 más
2 es igual a 0. Y por último, B2, puedo poner menos 2, ¿no? Más 3 menos 5 es menos 2. Más B1 igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, este es 1, este 2, 3, 4. Lo que voy a hacer es reemplazar las ecuaciones 1 y 2 en la 4. Entonces, en lugar de B2 pongo 8 y 2. En lugar de B1 pongo 6 y 1. ¿No? Puedo hacerlo por sustitución, tal vez. Despejo I2 de la ecuación 3. I2 sería I1 más 2. Entonces voy a reemplazar eso en la ecuación anterior. En lugar de I2 pongo I1 más 2. Y listo, ¿no? Resuelvo para I1. 8 más 6, 14. Tengo luego 16 menos 2 son 14. También, ¿cierto? Más 14. Pasa al otro lado como menos 14. Entonces, I1 había sido menos 1 ampere. Con eso, I2 es igual a menos 1 más 2, 1 ampere. Positivo. ¿Cierto? Entonces, la solución completa, voy a volver a dibujar el circuito. Para marcar en él ya la solución completa. No olvidemos la solución completa, lo que pretende es encontrar en cada componente voltaje e intensidad. Listo, ya dibujé. Y ahora voy a marcar la solución. I1 es menos 6. O perdón, menos 1, ¿no? I1 es menos 1 ampere. Como es negativo, dije, eso significa nada más que el sentido que yo le había asignado está invertido. Entonces la corriente no va de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. En la resistencia de 8, la corriente es positiva 1 ampere. Acerté en el sentido, entonces mantengo ese sentido. ¿Bien? Ahora los voltajes. Eso los podía haber obtenido de las ecuaciones 1 y 2. B1 sería 6 por I1. Menos 6 voltios. B2 es 8 por I2. Eso es 8 voltios. Entonces, en la resistencia de 6 tengo menos 6 voltios. Eso significa que también está invertido el orden de la polaridad. En cambio, en la resistencia de 8 es positivo, entonces más 8 voltios. ¿De acuerdo? Y tendría ya la solución completa. Bueno, para completarla podría
obtener el voltaje en la fuente de 2 amperes, ¿no? Pero eso es fácil, simplemente sumo voltajes en cualquier sentido. Si me voy desde este nodo 1 hasta el nodo 2, por la izquierda, voy sumando y tengo más 6, más 5, 11 voltios, ¿cierto? 11 voltios. Lo mismo debería ocurrir en el otro sentido. Si me voy por la derecha, tengo más 8. Perdón. Ese no debió haber salido. Más 8 y más 3, ¿no? 8 más 3, 11 voltios. ¿No? Que coincide con el que tengo. Bien. Entonces ese es el método 2B, que no se usa, ¿no? Por lo complicado que puede ser. Imagínense que tenga 5 resistencias. Tendré que trabajar con un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas, ¿no? A nadie le gusta eso. Bueno, ¿hay alguna duda? Disculpe, ingeniero, que ese 2 amperes, ¿no lo usó el 2? ¿O no entendí esa parte? ¿Cómo? Claro que lo usé. En la ecuación de suma de corrientes en el nodo 1 y en el nodo 2 usé. Lo que pasa es que, les decía, no voy a escribir las unidades, solo escribo el numeral. Ah, Entonces, fíjese aquí, ¿no? En el nodo 1 tengo 3 ramas. Sí. ¿No? Las corrientes I1 e I2, una entra, la otra sale, y la corriente de la fuente entra al nodo. Por eso aparece ese 2 entrando. ¿No? Y en la suma está I1 menos I2 más 2. Del mismo modo, en el nodo 2 tengo 3 corrientes. Entran solamente I2, salen I1 y la de 2 amperes. Entonces he puesto positivas las que salen, más I1 más 2, y negativa la que entra, que es menos I2. ¿Sí? Esta ecuación que la hemos desechado por ser la misma ecuación 3. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Gracias. Bueno, no hay más dudas. Ya estamos sobre la hora. Nos despedimos entonces hasta el miércoles. Luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Cuídense. Luego, ingeniero.